Fue un año lleno de cambios para Chivas en todos los sentidos, desde la dirección técnica hasta la estructura deportiva del equipo. El curso arrancó con la ratificación de la directiva española encabezada por Juan Carlos Martínez y el proyecto de Óscar García, que apenas duró 2 meses, pues el 28 de febrero dejaría el equipo luego de que Amaury Vergara disolviera el mando ibérico y con ellos se fuera el técnico que designaron. Pepe Meléndez con un partido y Gerardo Espinosa con 6 encuentros de Liga y 2 de CONCACAF terminaron el torneo. El resultado final de este semestre fue el quedar eliminados en la última jornada del certamen y tampoco seguir avanzando en CONCACAF, donde perdieron a manos del América. Con ello, llegaron las primeras decisiones importantes de Alejandro Manso, secretario general, y Javier Mier, director deportivo, con la búsqueda de un nuevo proyecto. Una dirección deportiva siempre tiene que asumir la responsabilidad cuando las cosas salen bien y cuando las cosas no salen bien. Y en este momento, en la situación que estamos viviendo como club, es evidente, aquí estoy para dar la cara, porque no es el camino ni el lugar en donde tiene que estar este equipo. Informarles que Gerardo Espinosa no continúa en la institución. Le agradecemos como persona ejemplar y como entrenador, un mexicano capaz, y que deseo de manera personal y como club que el día de mañana tenga una revancha. La directiva designó a Gabriel Milito como el nuevo técnico del rebaño, con la intención de formar un proyecto a mediano plazo que les permitiera tener estabilidad, pues le ofrecieron un contrato de 2 años. Con este técnico se encontraron los resultados. Tras un inicio de torneo turbulento donde apenas sumaron 4 de 21 puntos posibles, para luego tener el mejor cierre de todos los equipos en la liga, con 24 unidades en los últimos 10 encuentros. Esto les dio para entrar a la liguilla. Además, Armando González alcanzó el título de goleo, situación que no ocurría desde 2019 cuando lo conquistó Alan Pulido con los rojiblancos. Ha tenido un crecimiento que se lo ha dado, por supuesto, la confianza de haber marcado goles. Se puede mejorar trabajando y Hormiga lo ha mejorado. Desde el día que llegamos nosotros a hoy ha mejorado y para mí sigue teniendo mucho margen de mejora en ese aspecto. Pero indudablemente ha cerrado un campeonato muy bueno. Ahora la directiva trabaja en tener un equipo más competitivo para poder pelear el título el siguiente torneo. El primer paso fue deshacerse de los jugadores que no tenían cabida, como fue el caso de Javier Hernández e Isaac Brizuela, quienes no renovaron contrato. Además, han ido amarrando contrataciones con la intención de fortalecer el plantel y mejorar los cuartos de final que alcanzaron en este certamen. Yo llego a trabajar, a aprender también. Creo que tengo mucho para aprender y aportar al equipo, que es un equipo muy joven. La verdad, hay muchos jóvenes en el plantel y creo que esa fluidez en el campo que tienen, donde intercambian posiciones y llegan a la portería y van al tú por tú, eso me impresionaba mucho y creo que puedo ayudar a eso y más. A partir de este momento, Chivas ya piensa en el 2026, año donde esperan continuar en plano ascendente y pelear por el título que se les niega desde 2017. Sé que Chivas ya encontró al hombre indicado en Gabriel Milito. Aquí lo estaremos platicando, entre muchos otros temas. Héctor Huerta, Paco Gabriel, León Lecanda, soy Miguel Ángel Briceño. Gracias por estar con nosotros. El 2025 de Chivas da para que su afición, Paco, tú que fuiste directivo de Chivas durante un buen rato, para que se ilusione y que haya un buen proyecto a largo plazo. ¿Cómo estás? Sin duda, Miguel Ángel, Héctor, León, un gusto estar con ustedes. Sin duda, tienen que ser muy certeros en las contrataciones. Lo de Milito fue de menos a más, hasta llegar a un punto, me parece, razonable dentro de sus posibilidades. Requieren que se consolide Hormiga y que alguien lo acompañe, lo presione y le juegue la titularidad. Me parece que ahí es el punto más importante. En la zona defensiva se han comportado bien, tienen un buen mediocampo. Necesitan el futbolista que termine las jugadas. Ahí radica la diferencia, para mí, entre Chivas y los que pretenden ser campeones. Bueno, Ángel Sepúlveda podría ser, ¿no, Paco? Ángel Sepúlveda, yo ya lo descarto porque ya está. Ajá, okay. Yo pensaría. Aparte de él y Ricardo Marín. Sí, lo de Ricardo Marín no lo tengo contemplado yo. Ya. No lo tengo contemplado. Para mí no es la solución. Abiertamente lo digo. No es el jugador que requiere un equipo para
pretender ser campeón. Bueno, pues veremos cómo termina apuntalando Chivas, pero parece, Héctor, y también me da mucho gusto saludarte, llevas mucho tiempo, tú viviste y vives, ¿no? Todavía inclusive en Guadalajara, sabes muy bien cómo se comporta la afición de Chivas, cómo se contrasta muchas veces con lo que pasó con Atlas, que recientemente fue bicampeón del fútbol mexicano. ¿A ti te parece que esto, en el contexto del 2025, sí está bien armado para que Chivas repita liguilla y que contienda eventualmente por el título? Sí, pero no tan en corto plazo. Yo lo estoy viendo. Para mí que en 3 torneos va a madurar este proyecto. En 3 torneos puede pelear título. Para mí está ahorita consolidando el proyecto. Ya hay un proyecto. O sea, está claro que Milito encabeza un buen proyecto ahorita. Pero también tienen que rodearle, como bien dice Paco, de piezas fundamentales y no solamente tener 11 buenos jugadores, es que hay que tener ahorita ya 20 jugadores buenos, porque las plantillas ahorita de los que están arriba tienen 20 jugadores de primer nivel. Seguro. Ahora a Toluca se le notó un poquito ya en la liguilla que le faltaban todavía y va a reforzar ahora el equipo, ya contrataron a Emiliano Gómez, el de Puebla, entonces muy buen jugador, ya reforzaron el ataque y eso tiene que hacer el campeón, siempre tiene que estar fortaleciendo su grupo. Y Chivas me parece que tardó mucho en darse cuenta, lo de los españoles fue una pérdida de tiempo total, y la llegada de Brian Gutiérrez para mí es un chico que he estado viendo los videos de él, de su participación en Chicago, es muy buen futbolista, hay que verlo cómo se adapta a la Liga Mexicana, que no es tan fácil, que es complicada, y hay que ver cómo se adapta aquí, y si prende este chico, yo creo que tiene un potencial mayor todavía el equipo, pero tú dices, para ganarle a Toluca ahorita, para ganarle a América, para ganarle a Cruz Azul, a Tigres, a Monterrey, yo lo veo todavía un escalón abajo, Chivas. Sí, pero bueno, como mencionas, ya el tener proyecto va de gana, ¿no? Va de gana porque muchas veces estuvo ahí tambaleándose, León, también qué gusto saludarte. Mencionabas a Ángel Sepúlveda, te pido tu opinión sobre Sepúlveda, Sí. O sea, en este sentido del proyecto, un tipo de 34 para 35 años, pagaron $3.5 millones por él. 1.3, no te creas lo que dicen. Bueno, 3.5, yo sé que fue más y que inclusive por algunos bonos, bueno, cada quien tendrá su información. Probablemente bonos sí, pero entonces, bueno. Lo que costó 1.3. Bueno, lo que sea que hayan pagado por Ángel Sepúlveda, ¿deportivamente te hace sentido? A ver, solamente como un respaldo de Armando González. El proyecto tendría que ser con la hormiga porque no solamente en su primer torneo completo demostró que puede ser ese hombre gol el que termine las jugadas, como decía Paco, sino también no quitarle los minutos por un jugador como en su momento Javier Hernández o Alan Pulido, que fueron proyectos fallidos para Chivas, ¿no? Entonces yo lo que creo es que Sepúlveda traerá esa competencia y esa profundidad de plantilla que necesita el rebaño después de dejar salir a 2 delanteros, ¿no? Hablando de Pulido y Hernández. Pero por otro lado sí creo que todavía le hacen falta más piezas. Y hay otro factor, considerando un poco lo que decía Héctor Huerta. Yo no veo a Chivas campeón en 6 meses, porque en la liguilla todos los clubes van a poder utilizar 9 extranjeros en sus planteles, en los partidos. Chivas no tiene extranjeros, Chivas solo juega con mexicanos. Y cuando le quiten a Raúl Altala Rangel, a Armando La Hormiga González, a Roberto El Piojo Alvarado y quizá algún cuarto seleccionado, porque yo sí creo que ellos 3 van a ir al Mundial, se va a debilitar mucho el rebaño pensando justo en la fase final, la fase decisiva. Sí, Héctor decía, tienen que tener 2 jugadores por posición, Sí, ¿no? O sea, básicamente sí. de 11 o de 12 que tiene Chivas tiene que crecer, primer paso, a 15, ¿no? O sea, que hay una rotación en la que el partido te dé alternativas como para moverle y que no se caiga el equipo. Y ya se fueron además Eric Gutiérrez y también, también Alan Mozo e Isaac Brizuela. Brizuela, el O sea, Chicharo, tiene que no muchas sumaron bajas. tanto, ¿no? Pero entonces ya no tiene la profundidad de plantilla, ¿no? O sea, a ver cómo se refuerza Chivas. Ahora, había dudas sobre Milito. Las dudas eran razonables, ¿no? Porque un técnico que llega de nuevo ingreso, argentino, de muy buena palabra, a veces nosotros decimos es que es demasiado verso, demasiado humo, pero el tipo ha demostrado, ¿no? Que sí tiene tablas para ser buen técnico. ¿Qué les ha parecido lo de Milito? Y si creen que por ahí, pues no llegue alguien a seducir de Argentina otra vez, o de Europa, porque el tipo tiene cartel, tiene nombre, como jugador lo hizo. Sí, pero bueno, eso puede suceder. Es normal, es una práctica normal en el fútbol sudamericano. Les empieza a ir bien y entonces la gente en su entorno contacta, oye, dile a tal o cual periodista que le interesa a Independiente, a Racing, siempre sucede. Me parece que Milito es un tipo serio, ya lo veremos. Sí, al principio dejó dudas, por más que me decían, es que este partido lo jugó bien Chivas, no merecía perder, y no merecía perder, y no merecía perder, pues eso no me dice nada.
Ahora, empezó a ganar y siguió ganando y terminó ganando. Llega a la liguilla y lo echan. Está bien, es parte de... Pero peleándole a Cruz Azul. Y fue ahí por cualquier cosa, ¿eh? Realmente no fue superior Cruz Azul. Sí, bueno, pero tienes que dar ese salto de calidad. Aún cuando el rival te supera, tienes que ganarle. Ese es el tema. Ahí se hacen los equipos grandes. Porque Toluca queda campeón sin haber arrollado a Tigres y sin haber arrollado a la América en la liguilla anterior. Entonces creo que eso le falta a Chivas. ¿Está bien encaminado? Sí. Yo a Milito, ojalá que este proyecto que empieza bien, lo dejen un par de años más. Claro. Para ya ver entonces cómo florece esta idea. Bueno, el propio Cruz Azul, ¿no? Ha sido mejor que América en algunas eliminatorias, pero no le ha podido ganar. Entonces, el proyecto no camina si no ganas. O sea, al final tienes que ganar, ¿no? Tienes que ganar. Y creo que Chivas poco a poco se tendrá que acostumbrar o reacostumbrar, porque hace tiempo sí ganó Chivas, pero ya van pasando los años, ya se va a cumplir en el 2027 la década del título de Almeida. Increíble. Increíble. Ya pasaron 10 años. O sea, ¿cómo vuelve? Y antes había sido también. Otros 10 años. Y antes otros 10 años. Sí. Es un título. La pretemporada de Chivas ya arrancó y como es costumbre en el rebaño sagrado, las noticias no dejan de caer como bombazo tras bombazo en Verde Valle, porque mientras el equipo se prepara para debutar en un amistoso contra Irapuato con sus flamantes refuerzos, Brian Gutiérrez y Ángel Sepúlveda, la directiva rojiblanca, sigue batallando para acomodar a los indeseables que Gabriel Milito ya mandó derechito a la puerta de salida sin contemplaciones ni medias tintas. Y es que cuando el argentino dice que no, es no, y ahí están Eric Gutiérrez y Alan Mozo para confirmarlo, ambos jugadores que llegaron con bombo y platillo al redil, pero que ahora andan como almas en pena buscando acomodo porque Guadalajara ya les cerraron las puertas de una manera que no deja lugar a dudas ni a segundas oportunidades. Mientras tanto, la afición rojiblanca está que arde en redes sociales preguntándose cómo es posible que jugadores que en su momento fueron vendidos como salvadores del mediocampo ahora resulta que ni siquiera entran en los planes del timonel argentino, y la respuesta es tan simple como dolorosa en Chivas: o rindes o te vas. No hay más vueltas que darle al asunto, porque Milito no es de los que se andan con rodeos ni de los que toleran actitudes que no vayan de acuerdo con su proyecto. Así que mientras Guti busca desesperadamente reacomodarse en la MLS o quizás en Cruz Azul, porque según filtraciones de último minuto, Pachuca ya ni siquiera está en la ecuación, Alan Mozo se niega rotundamente a bajar su astronómico salario y se la está poniendo difícil a la dirigencia, que no sabe ni cómo sacárselo de encima. Todo esto mientras Fernando González Eufamo Uozu sigue demostrando que en el fútbol mexicano no siempre ganan los que llegan con más cartel, sino los que se ponen la camiseta y se dejan la piel en cada entrenamiento. Deja tu like y tu comentario sobre todos estos movimientos que están sacudiendo a Guadalajara en este arranque de pretemporada, porque las cosas se están poniendo buenas y esto apenas comienza. Vamos a comenzar hablando primeramente sobre el amistoso que Chivas disputará este domingo, 28 de diciembre, ante Irapuato en el estadio Sergio León Chávez. El partido arranca en punto de las 5 de la tarde del centro de México y será la primera prueba de fuego para el rebaño. Sagrado de cara al Clausura 2026, la afición rojiblanca está que se muere de ganas por ver en acción a los nuevos refuerzos, Brian Gutiérrez y Ángel Sepúlveda, quienes por fin vestirán los colores rojiblancos en un partido oficial. Aunque sea de preparación, el encuentro se jugará en la cancha de la Trinca Fresera y la expectativa es altísima. Tanto así que los boletos para el encuentro ya están completamente agotados en el recinto irapuatense. La gente quiere ver al Guadalajara, quiere ver a los refuerzos, quiere ver cómo viene el equipo después del descanso navideño y sobre todo quiere ver si Gabriel Milito ya tiene listo su once ideal para arrancar el torneo con el pie derecho. Ahora bien, para todos aquellos aficionados que no pudieron conseguir boleto o que simplemente prefieren ver el partido desde la comodidad de su casa, tenemos que darles una mala noticia. El partido no se transmitirá por televisión abierta en México. Así como lo están leyendo, si quieren ver el amistoso, van a tener que contar con alguna señal de paga, especificamente ESPN Zosset, la plataforma de streaming disso. Mas esas son las únicas dos opciones para seguir el encuentro en vivo y en directo. Así que ya saben,
si no tienen ninguno de estos servicios, se van a quedar con las ganas de ver al rebaño en su primer fogueo de pretemporada. Gabriel Milito ya confirmó su alineación para este compromiso y hay varios nombres interesantes que vale la pena destacar. En la portería estará Raúl Rangel, quien buscará seguir consolidándose como el guardameta titular del equipo. En la defensa veremos a Richard Ledesma, Daunieo Aguigi, Luis Romo y Francisco Méndez. Una línea defensiva que mezcla experiencia con juventud y que tendrá la misión de mantener el arco en cero ante un Irapuato que milita en la Liga de Expansión, pero que seguramente saldrá con todo para dar la sorpresa. En el mediocampo, la dupla de contención estará conformada por Brian González y Omar Gobea, dos volantes que le darán equilibrio y solidez a la zona medular. Más adelante aparecerá Samir Inda, quien tendrá la responsabilidad de generar juego y ser el enlace entre el mediocampo y la delantera. Por las bandas veremos a Efraín Álvarez y Roberto Alvarado, dos jugadores de mucha calidad y desequilibrio que serán fundamentales para romper la defensa rival. Y arriba, haciendo su debut con la playera rojiblanca, estará Ángel Sepúlveda, el flamante refuerzo que llegó procedente de Cruz Azul y que tiene la misión de resolverle el problema goleador a Chivas. Sepúlveda viene de hacer una buena campaña con la máquina y la afición rojiblanca confía en que pueda replicar ese nivel en Guadalajara. Este será su primer examen, su primera oportunidad de demostrarle a Milito y a la afición que están ante un delantero de verdad, de los que meten goles y de los que hacen la diferencia cuando el equipo más lo necesita. Además, Ricardo Marín también estará disponible para este encuentro. El delantero que venía de préstamo en Puebla regresa al redil y tendrá minutos en este amistoso, probablemente ingresando en el segundo tiempo para tener rodaje. Marín hizo una buena campaña con la franja y ahora tendrá la oportunidad de demostrar que merece quedarse en el primer equipo de Chivas. Yo creo que este amistoso contra Irapuato es fundamental para que Gabriel Milito empiece a definir su once titular para el arranque del clausura. 2026. Es verdad que es solo un partido de preparación, pero es la primera prueba real después del descanso navideño y el técnico argentino necesita ver cómo están sus jugadores físicamente, cómo responden tácticamente y sobre todo cómo se van acoplando los nuevos refuerzos al sistema de juego. Pensando bien, no hay mejor momento que la pretemporada para hacer todos los ajustes necesarios, porque una vez que arranque el torneo oficial ya no habrá margen de error y cada punto va a contar para las aspiraciones del rebaño de clasificar directo a la liguilla. Ahora vamos a hablar sobre las bajas que tendrá Gabriel Milito para este compromiso ante Irapuato, porque no todo es miel sobre hojuelas en Verde Valle y hay varios jugadores importantes que no podrán estar presentes en este primer amistoso de pretemporada por diferentes molestias físicas que los tienen en el departamento médico. El primero en la lista de bajas es Fernando González, el famoso Ozu, quien no viajó a Irapuato porque anda tocadón de una de sus piernas. Según reveló el periodista José María Garrido de Claro Sports, el mediocampista rojiblanco presenta molestias físicas que lo tienen en duda, y el cuerpo técnico prefirió no arriesgarlo en este amistoso para evitar que la lesión se complique. González es una pieza importante en el esquema de Milito, así que lo más sensato es cuidarlo y que se recupere al 100% antes de meterlo a la cancha. La segunda baja confirmada es José Castillo, el defensa central que también se quedó fuera de la convocatoria por presentar alguna molestia física. Castillo es titular indiscutible en la saga rojiblanca y su ausencia en este amistoso es una baja sensible. Pero nuevamente el cuerpo técnico decidió no arriesgarlo y darle tiempo para que se recupere completamente. En la pretemporada lo más importante es que los jugadores lleguen al 100% al torneo oficial, así que estas precauciones son totalmente entendibles. Diego Campillo es otra de las bajas confirmadas para el partido contra Irapuato. El defensa rojiblanco sigue en su proceso de evolución después de salir de la etapa más difícil de la lesión que lo tuvo alejado de las canchas. Ya hizo trabajo importante en la playa como parte de su rehabilitación, pero todavía no está listo para regresar a la actividad. Campillo es un jugador fundamental para Milito, así que el club está llevando su recuperación con mucha calma para evitar cualquier tipo de recaída. Y la baja más sensible de todas
es sin duda la de Armando González. La hormiga, el flamante campeón de goleo de la Apertura 2025, que se perdió los cuartos de final contra Cruz Azul por una lesión muscular y que sigue en la recta final de su recuperación. González es el goleador del equipo, el hombre que le resuelve los partidos a Chivas, así que su ausencia en este amistoso es un golpe duro. Pero el cuerpo técnico está llevándolo con mucha cautela debido a la intensa actividad que habrá en el arranque del Clausura 2026. Prefieren que se recupere bien y que llegue al 100% al inicio del torneo, porque van a necesitar a la hormiga enchufado y metiendo goles desde la primera jornada. Yo creo que estas bajas son preocupantes en el sentido de que Chivas tiene varios jugadores importantes en el departamento médico, pero al mismo tiempo entiendo que la pretemporada es justamente para esto, para que los lesionados se recuperen sin presión y lleguen en óptimas condiciones al arranque del torneo oficial. Gabriel Milito está siendo muy inteligente al no arriesgar a ninguno de estos futbolistas en un partido amistoso, porque perder a cualquiera de ellos por una recaída sería un golpe durísimo para las aspiraciones del equipo en el Clausura 2026. Pensando bien, es mejor sacrificar un amistoso de preparación que arriesgar la salud de jugadores fundamentales para el proyecto. Mudando de asunto, pero manteniéndonos en temas calientes del rebaño. Ahora tenemos que hablar de la situación de Eric Gutiérrez, el mediocampista que llegó con todo el cartel desde Europa, pero que ahora resulta que no entra en los planes de Gabriel Milito para el Clausura 2026. Y cuando decimos que no entra en los planes, es que definitivamente no entra porque el técnico argentino ya le cerró las puertas del todo y lo mandó derechito a buscar nuevo equipo. La novela del futuro del Guti está que arde y cada día surgen nuevas versiones sobre cuál será su próximo destino. En días recientes varios medios reportaron que el mediocampista estaba muy cerca de cerrar su regreso al Pachuca, equipo donde ya militó anteriormente y donde tuvo buenos momentos. Pero resulta que todo eso era puro humo porque el periodista Juan Manuel Figueroa, de Medio Tiempo, salió a desmentir categóricamente esa información, asegurando que el Guti no va a regresar a los Tuzos. Entonces, ¿dónde va a terminar jugando Eric Gutiérrez? Pues según las últimas filtraciones, el mediocampista rojiblanco tiene sobre la mesa ofertas de 2 equipos de la MLS y también de Cruz Azul, que estaría interesado en hacerse de sus servicios para reforzar su mediocampo de cara al Clausura 2026. Y aquí viene lo interesante del asunto. Anen Chivas están deseosos de que el Guti se vaya a la MLS porque los equipos estadounidenses tienen la costumbre de pagar las transferencias de contadito, en efectivo, sin plazos ni historias raras, y eso le vendría de maravilla a las arcas del Guadalajara. Ahora bien, si el Guti decide irse a Cruz Azul, en Chivas saben que la negociación se va a poner complicada porque van a tener que entrar en el tema de los salarios, de los plazos de pago, de las formas de transferencia y todo ese rollo burocrático que al final termina retrasando los movimientos. Además, hay que recordar que Eric Gutiérrez tiene un sueldo bastante elevado, de los más altos del plantel rojiblanco, y eso complica aún más las cosas porque son pocos los equipos en la Liga MX que pueden pagar ese tipo de salarios. Y hablando de salarios, hay que mencionar que según reportes previos del periodista Jesús Hernández, el Guti sí estaría dispuesto a bajar su sueldo para facilitar su salida del rebaño sagrado. Esto es importante porque demuestra que el jugador está consciente de su situación y que quiere resolver su futuro de la mejor manera posible, sin complicaciones innecesarias. Si efectivamente está dispuesto a hacer ese sacrificio económico, las posibilidades de que encuentre acomodo aumentan considerablemente. Pero aquí viene el dato más jugoso de todo este asunto. ¿Por qué Gabriel Milito ya no quiere a Eric Gutiérrez en su plantel? Pues según información que ha circulado en los últimos días, el técnico argentino y el mediocampista habrían tenido algunas diferencias. Y Milito, que es un tipo de carácter fuerte y que no tolera ese tipo de actitudes, simplemente decidió que el Guti no entra más en sus planes. En Chivas, cuando un jugador no conecta con el entrenador o no está dispuesto a seguir sus lineamientos al pie de la letra, pues simplemente se va. Así de simple, así de duro. Yo creo que la salida de Eric Gutiérrez era algo que se veía venir desde hace rato, porque el mediocampista nunca terminó de explotar
en Chivas como todos esperaban. Llegó con mucha expectativa desde Europa, con el cartel de ser un jugador de selección nacional, con experiencia en ligas importantes, pero la realidad es que nunca logró ser ese futbolista diferencial que el rebaño necesitaba en el mediocampo. Tuvo buenos partidos, sí, pero también tuvo muchos encuentros donde pasó totalmente desapercibido. Y eso en un equipo como Chivas no se puede permitir. Pensando bien, si Gabriel Milito decidió que no entra en sus planes es porque evidentemente vio cosas que no le gustaron, ya sea dentro o fuera de la cancha, y cuando un técnico toma ese tipo de decisiones, lo mejor es respetarlas y buscarle la salida al jugador lo más rápido posible para que todos puedan seguir adelante. Ahora vamos a hablar sobre otro de los indeseables en Verde Valle, y ese es Alan Mozo, el lateral derecho que tampoco entra en los planes de Gabriel Milito para el Clausura 2026 y que está complicándole la vida a la directiva rojiblanca, porque según filtraciones recientes, el jugador no está dispuesto a bajar su salario para facilitar su salida, y eso está poniendo las cosas muy difíciles para todos. Alan Mozo llegó a Chivas con la etiqueta de ser un buen lateral ofensivo, con llegada al ataque y con condiciones para aportar tanto en defensa como en ataque, pero la realidad es que nunca logró consolidarse como titular indiscutible, y ahora Gabriel Milito decidió que definitivamente no cuenta con él para su proyecto del Clausura 2026. El problema es que Mozo tiene un sueldo bastante elevado, de esos que pocas escuadras de la Liga MX pueden pagar, y eso está complicando enormemente la búsqueda de un nuevo destino para el jugador. Durante los últimos días se mencionó en varios medios que equipos como América y Cruz Azul estarían interesados en hacerse de los servicios de Alan Mozo, pero el periodista Jesús Hernández salió a desmentir rotundamente esa información durante un video que compartió en su canal de YouTube platicando con su colega Eric López. Tampoco es que los esté buscando América y Cruz Azul, dijo tajantemente Chuy Hernández, dejando muy claro que esos rumores eran completamente falsos y que ni las Águilas ni la Máquina tienen el más mínimo interés en el lateral rojiblanco. Entonces, si América y Cruz Azul no lo quieren, ¿quién diablos va a querer a Alan Mozo con ese sueldazo que está cobrando? Pues esa es justamente la pregunta del millón que se están haciendo en la directiva de Chivas, porque al jugador le urge salir, al club le urge sacárselo de encima. Pero Mozo se niega rotundamente a bajar su salario, y eso está complicando todo el asunto de una manera increíble. El comunicador de TUDN, Eric López, insistió en que tanto Alan Mozo como Eric Gutiérrez tendrán que entrar en razón y bajar considerablemente sus pretensiones salariales si es que de verdad quieren encontrar acomodo en otro equipo. Tendrán que entrar en razón y bajar un poco sus pretensiones, sentenció el periodista, dejando claro que si estos jugadores no bajan sus sueldos, se van a quedar en Chivas aunque no quieran, porque simplemente ningún equipo va a pagar lo que están pidiendo. Y aquí viene lo más complicado de todo, según información del mismo Jesús Hernández de hace varios días. Mientras Eric Gutiérrez sí estaría dispuesto a bajar su sueldo para facilitar su salida, Alan Mozo está haciendo todo lo contrario. Se está poniendo necio con el tema del dinero y se la está haciendo larga a la dirigencia del Guadalajara. Esta actitud del lateral derecho no le está cayendo nada bien en las oficinas de Verde Valle, porque están batallando para acomodarlo en algún lado y el jugador, en lugar de ayudar, está poniendo trabas. Además, hay que mencionar que tanto Alan Mozo como Eric Gutiérrez podrían ser piezas clave en las negociaciones de Chivas para traer un central de jerarquía, porque el club necesita reforzar esa posición y podría usar a estos dos jugadores como moneda de cambio en alguna operación. Pero claro, para que eso funcione primero tienen que resolver el tema de los salarios, porque ningún equipo va a querer jugadores con sueldos estratosféricos. Yo creo que la actitud de Alan Mozo es totalmente equivocada y le va a terminar pasando factura. Porque en el fútbol, cuando te cierran las puertas de un equipo, lo más inteligente es facilitar tu salida, no complicarla. Si Gabriel Milito ya decidió que no cuentas para su proyecto, aferrarte al sueldo y negarte a negociar solo va a provocar que te quedes en el club sin jugar, entrenando aparte, sin minutos, sin ritmo de competencia, y eso para un futbolista es lo peor que le puede pasar. Pensando bien, Mozo debería aprender de Eric Gutiérrez, quien según los reportes sí está dispuesto a bajar su salario, porque entiende que lo más importante es tener continuidad, jugar, estar en ritmo y no quedarse estancado
en un equipo donde no te quieren. A veces en el fútbol hay que ceder en lo económico para ganar en lo deportivo, y Alan Mozo todavía no parece entender eso. Ya que hablamos de salidas y de jugadores que no entran en planes, ahora tenemos que hablar del futuro incierto de Javier Chicharito Hernández, el histórico delantero mexicano que tuvo una dolorosa despedida de Chivas y que ahora anda buscando qué hacer con su carrera profesional, porque los años no perdonan y su cuerpo ya no le da para seguir compitiendo al más alto nivel. Desde hace algunas semanas se filtró que el Chícharo podría formar parte del equipo de analistas de la cadena ESPN para la próxima Copa del Mundo del 2026, un torneo que se va a disputar justamente en Estados Unidos, Canadá y México, y que sería la oportunidad perfecta para que Javier incursione en el mundo de los medios de comunicación. Sin embargo, esa información podría cambiar en las próximas semanas, según reveló el reportero de AS México, César Huerta, quien asegura que Chicharito podría adelantar su entrada a ESPN mucho antes de lo previsto. La realidad es que el deseo del Chícharo es permanecer en activo como futbolista profesional. A pesar de 37 años y de todas las lesiones que ha sufrido en los últimos años, Javier todavía tiene ese bichito de querer seguir jugando, de querer seguir compitiendo, de querer demostrar que todavía le alcanza para estar en primera división. El problema es que el atacante no está teniendo éxito en su afán de encontrar un nuevo equipo para continuar su carrera. Y cada día que pasa sin que aparezca una oferta concreta, las posibilidades de que cuelgue definitivamente los botines aumentan. Según explicó César Huerta en su canal de YouTube, hemos podido saber que Javier Hernández tiene un acuerdo de palabra para convertirse en comentarista de ESPN para la Copa del Mundo del 2026. A Javier Hernández le expresó a esta cadena que quiere seguir jugando fútbol, pero no está en su mejor momento, ni físicamente está entero, es muy complicado encontrar equipo. Según lo que se comenta, es que tampoco se descarta que si Javier no agarra equipo, si no encuentra dónde continuar su carrera como es su deseo, que pueda integrarse a esta cadena televisiva ya mismo. Esto significa que si en las próximas semanas no aparece ningún equipo dispuesto a darle una oportunidad al Chicharito, lo más probable es que el delantero tome la decisión de retirarse del fútbol activo y meterse de lleno al mundo de la televisión como comentarista y analista. Y la verdad es que no sería una mala opción para él, porque Javier tiene carisma, conoce el fútbol a la perfección, tiene experiencia en las ligas más importantes del mundo y seguramente tendría mucho que aportar desde la cabina de transmisión. Pero hay que recordar que la despedida de Chicharito con Chivas fue absolutamente dolorosa y decepcionante. Después de 2 años en la institución de Guadalajara, el delantero tuvo un paso totalmente gris por el redil debido a sus constantes lesiones y a su evidente baja de nivel. Ya no era el mismo Chicharito que brilló en Europa, ya no era el goleador implacable que metía goles por donde fuera, ahora era un jugador limitado físicamente, lento, sin movilidad, sin la chispa de antaño, y como si todo eso no fuera suficiente, en su último compromiso como rojiblanco, Javier Hernández cometió un grave error al fallar el penalti decisivo que pudo llevar a Chivas a las semifinales, frente a Cruz Azul en los cuartos de final. Ese penal fallado fue el colofón perfecto para una etapa que nunca debió haber existido, porque el Chicharito regresó a Chivas en busca de gloria y lo único que encontró fue frustración, lesiones y un final amargo que nadie quería para un jugador de su trayectoria. Yo creo que lo mejor para Javier Hernández es aceptar la realidad y retirarse con dignidad antes de seguir arrastrándose por equipos de menor categoría o ligas de bajo nivel. El Chicharito ya lo ganó todo, ya triunfó en Europa, ya es el máximo goleador histórico de la selección mexicana, ya no tiene nada más que demostrar dentro de una cancha, su cuerpo ya no le da, sus piernas ya no responden, y seguir insistiendo en jugar solo va a terminar ensuciando aún más su legado. Pensando bien, la opción de ESPN es perfecta para él, porque le permite seguir vinculado al fútbol que tanto ama, pero sin exponerse al desgaste físico y al riesgo de terminar su carrera de la peor manera posible. A veces en la vida hay que saber cuándo soltar, y creo que para Chicharito ese momento ya llegó. Mudando completamente de tema,
pero manteniéndonos dentro del universo Chivas. Ahora tenemos que hablar del caso de Luis Puente, un canterano rojiblanco que en su momento fue considerado como una joya goleadora de las fuerzas básicas del Guadalajara, pero que por una serie de lesiones devastadoras nunca logró explotar su potencial y ahora acaba de ser anunciado como refuerzo del Atlante para jugar en la Liga de Expansión México. Luis Puente era visto como el futuro goleador de Chivas, un delantero con olfato, con movilidad, con capacidad de definición, un chavo que prometía convertirse en el próximo 9 del rebaño sagrado, pero la maldita mala suerte se cruzó en su camino y las lesiones le arruinaron todos los planes. El canterano fue víctima de lesiones gravísimas de ligamento cruzado anterior, que lo tuvieron fuera de las canchas durante al menos 2 años en las divisiones inferiores. Rojiblancas, 2 años cruciales para el desarrollo de cualquier futbolista joven. 2 años que significan la diferencia entre consolidarte o quedarte en el camino. A pesar de esas lesiones, la directiva que encabezó Fernando Hierro tomó la drástica decisión de darle salida al atacante para mandarlo al Pachuca, como parte de la negociación por José Castillo, el defensa central que ahora milita en el Guadalajara. En ese momento se pensó que el cambio de aires le vendría bien a Luis Puente, que en los Tuzos podría recuperar su mejor nivel y finalmente explotar todo ese talento que mostró en fuerzas básicas. Pese a que logró debutar en Liga MX en la jornada 1 de la Apertura 2024 con el Pachuca, cumpliendo así el sueño de cualquier futbolista de jugar en primera división. La realidad es que no tuvo continuidad y fue enviado nuevamente a las fuerzas básicas del conjunto hidalguense. Y como si la historia se repitiera, Luis Puente volvió a ausentarse por una lesión muscular que lo alejó de la actividad durante varias semanas. Recién regresó a la actividad con regularidad en el Apertura 2025, pero ya el daño estaba hecho. Este sábado sorprendió la noticia de que los Potros de Hierro del Atlante habían concretado el fichaje del canterano de Chivas, Luis Fernando Puente, de cara al Clausura 2026, dándole una nueva oportunidad en una nueva institución en búsqueda de la consolidación que tanto se le ha negado. Y aunque a simple vista pasar de Liga MX a la Liga de Expansión parece un retroceso en su carrera, la realidad es que podría ser exactamente lo que Luis Puente necesita en este momento. En el Atlante va a tener minutos, va a tener continuidad, va a poder recuperar su mejor versión física y futbolística sin la presión de estar en primera división. Y lo más importante de todo, en el Atlante va a regresar a la primera división en el Apertura 2026, ocupando el lugar de Mazatlán. Así que si Luis Puente logra destacar en la Liga de Expansión durante el Clausura 2026, automáticamente estará de regreso en Liga MX para el siguiente torneo. Yo creo que esta es una oportunidad de oro para Luis Puente de demostrar que todavía tiene fútbol, que las lesiones no acabaron con su carrera y que puede ser el goleador que todos esperaban que fuera. A veces en el fútbol hay que dar un paso atrás para después dar 2 pasos adelante. Y eso es exactamente lo que está haciendo Luis Puente al irse al Atlante. Si logra mantenerse sano, si recupera la confianza en su cuerpo, si vuelve a meter goles con regularidad, no me extrañaría nada que en un par de torneos estemos hablando de él como uno de los delanteros prometedores de la Liga MX. Pensando bien, el fútbol siempre da revanchas, y ojalá que Luis Puente pueda aprovechar esta segunda oportunidad que le está dando la vida. Y para cerrar con broche de oro, ahora vamos a hablar sobre Fernando González Eu Famoso Oso, el mediocampista que ha logrado lo que muy pocos futbolistas consiguen en Chivas: han sobrevivir a los cambios de entrenadores, a las reestructuraciones de plantilla, a la llegada de refuerzos con cartel y mantenerse como una pieza importante dentro del equipo torneo tras torneo. En una institución donde cada 6 meses se reconfigura la plantilla, donde los jugadores entran y salen constantemente, donde la competencia interna es feroz, Fernando González aparece como una de las constantes silenciosas dentro de las Chivas de Guadalajara, sin grandes reflectores, sin etiqueta de futbolista lujoso. Sin haber costado millones de dólares, el contención rojiblanco ha sabido mantenerse como un jugador útil capaz de sobrevivir a todos los cambios y a todas las modas.